Para comprender la singularidad histórica de Zapotitlán de Méndez, es imprescindible desarmar la visión ideológica del nacionalismo postrevolucionario que romantiza el periodo prehispánico como una era de convivencia armónica. La Sierra Norte de Puebla debe analizarse como un territorio históricamente modelado y disputado por dos proyectos de expansión imperialista superpuestos: el imperialismo nahua mesoamericano y el colonialismo virreinal hispano. Lejos de representar dinámicas de naturaleza opuesta, ambos regímenes operaron como metrópolis extractivas que sometieron a las poblaciones autóctonas originarias, principalmente Totonaco y otomíes, a despojos territoriales sistemáticos y a reordenamientos espaciales subordinados a los intereses de sus respectivas clases dominantes. La primera conquista, la nahua, cobró forma entre los siglos XII y XIV a través de las migraciones tolteca-chichimecas y la posterior expansión militar de la Triple Alianza, bajo la esfera de influencia directa de Texcoco. Este proceso constituyó un expansionismo militarista y tributario punitivo. Las fuerzas nahuas despojaron a los grupos Totonaco de los valles intermontanos más fértiles y de las crestas estratégicas, arrinconándolos hacia las barrancas y cuencas encajonadas. Mediante la imposición del tributo obligatorio en especie, como algodón, cera, miel y mantas, y la fuerza de trabajo, la élite nahua extrajo sistemáticamente el excedente campesino para financiar la acumulación suntuaria y el aparato bélico del altiplano central. En este dispositivo de dominación, el náhuatl se impuso como una lengua de poder y el comercio y la administración imperial, instaurando una rígida estratificación etnolingüística donde hablar totonaco equivalía a ocupar el eslabón más vulnerable en la jerarquía del tributo. La segunda conquista, la hispana del siglo XVI, no desmanteló esta arquitectura de opresión, sino que la optimizó y la mercantilizó. La corona española y la estructura eclesiástica reconocieron la eficacia de la geografía tributaria nahua y sobrepusieron sus propias instituciones, encomiendas, corregimientos y doctrinas parroquiales sobre la infraestructura previa del altépetl mesoamericano. El colapso demográfico, provocado por las epidemias y el reordenamiento territorial, mediante la reducción de indios, profundizaron la dominación. Sin embargo, los españoles instrumentalizaron las jerarquías previas. Las élites nahuas locales mantuvieron cuotas de poder como gobernantes de cabecera, mientras que los asentamientos totonaco de la periferia continuaron sufriendo una doble subordinación, la del dominio señorial nahua intermedio y la del sistema señorial mercantil español. Es precisamente en las grietas de este doble cerco imperial donde la trayectoria de Zapotitlán de Méndez adquiere su mayor densidad sociológica. Frente a la narrativa tradicional que atribuye la pervivencia del totonaco a un aislamiento fortuito, el análisis antropológico exige extender el uso del espacio geográfico como una estrategia consciente de resistencia territorial y política. Encajonado en la cuenca del río Zempoala, el territorio de Zapotitlán presenta una topografía de barranca de difícil acceso que funcionó como un dispositivo de trinchera espacial frente a las acometidas de las metrópolis extractivas. La comunidad optó por la integración de una red fluvial de contrapeso hegemónico. El cauce del río Zempoala articuló un corredor microrregional que vinculó a Zapotitlán con otros asentamientos de la misma matriz etnolingüística. Esta red de cuenca baja permitió mantener activos circuitos de intercambio económico, reciprocidad ceremonial y alianzas matrimoniales desarrolladas exclusivamente en lengua materna. Al consolidar este bloque territorial en las barrancas, la población totonaco construyó un frente de contención ante la presión asimilacionista de los señoríos nahuas y las autoridades virreinales que ejercían desde los nodos de control político en los planos superiores de la sierra. En este contexto, la preservación de la lengua y de la adscripción étnica fue una postura activa de resguardo identitario y gestión estratégica de las fronteras sociales. Siguiendo los planteamientos de Frederick Barth sobre los límites étnicos, la población de Zapotitlán desplegó un bilingüismo táctico y defensivo. El náhuatl y posteriormente el castellano fue asumido como un código obligatorio e instrumental para negociar la carga tributaria, evitar la represión militar y comerciar en los tianguis dominados por el capital mestizo nahua. Sin embargo, al interior del espacio comunitario, el totonaco se mantuvo de forma celosa como la lengua intransferible de la autonomía, el idioma de la asamblea, del parentesco, de la medicina tradicional y de la ritualidad agrícola. Zapotitlán sobrevivió al despojo imperial por aprender a enmascararse frente a las estructuras de poder que lo rodeaban, garantizando que su núcleo organizativo y cosmológico permaneciera fuera del alcance del dominador. La preservación de la adscripción etnolingüística en Zapotitlán se enfrentó a presiones de asimilación política y también a profundas mutaciones en sus cimientos materiales. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la reproducción social de la comunidad descansaba sobre un modelo económico campesino basado en la diversificación ecológica. La geología karstística de la región, caracterizada por afloramientos de piedra caliza y complejas formaciones subterráneas,
permitió el desarrollo de una incipiente industria local de extracción y quema de cal, la cual complementaba el ciclo agrícola de la milpa y la recolección en la cuenca del río Zempoala. La organización del trabajo dependía de redes de parentesco extendido y formas de trabajo recíproco, como la mano vuelta y faenas comunales, estructurando una economía moral donde la tierra era la condición material de la vida comunitaria. Sin embargo, el proyecto de modernización liberal a finales del siglo XIX y la consolidación de la Sierra Norte de Puebla como región articulada al mercado agroexplotador alteraron radicalmente esta dinámica. La llegada de la cafeicultura reconfiguró la relación de la población totonaco con el capital y la propiedad de la tierra. A diferencia de las grandes fincas cafetaleras del Soconusco o de las zonas de la planicie donde imperó el peonaje acasillado, en Zapotitlán el cultivo del grano aromático se implantó mediante la integración del campesinado local, subordinado como pequeña economía minifundista. La población de Zapotitlán desplegó una estrategia de apropiación técnica del café. Adaptó el cultivo bajo la modalidad de cafetal de sombra y esta práctica permitió superponer la planta del café a la estructura del bosque mesófilo de montaña, integrando árboles frutales, maderables, plantas medicinales y comestibles dentro de una misma parcela. De este modo, la caficultura no destruyó de inmediato los conocimientos ecológicos tradicionales totonaco, los articuló a la lógica del mercado internacional. El trabajo familiar continuó siendo el motor principal del proceso productivo desde el deshierve hasta la pizca. No obstante, esta intersección en la economía monetaria introdujo nuevas contradicciones socioestructurales. La dependencia del precio internacional del grano expuso a los productores locales a las fluctuaciones del mercado global, al tiempo que fortaleció la presencia de intermediarios mestizos en la cabecera municipal. El acceso al dinero en efectivo redefinió los patrones de consumo y comenzó a desplazar gradualmente las actividades artesanales tradicionales como la producción de la cal. Así, el café actuó como un arma de doble filo. Por un lado, otorgó liquidez económica que permitió a las familias conservar la propiedad de sus parcelas frente a la expansión de los latifundios, y por el otro, ató indefectiblemente la vida comunitaria totonacu a la dinámica imprescindible del capital agroindustrial. La relativa estabilidad que otorgaba el modelo agroforestal cafetalero se fracturó drásticamente a finales del siglo XX. La desregularización de los mercados internacionales tras el colapso del Acuerdo Internacional del Café en 1989, sumada a la caída vertiginosa de los precios, el encarecimiento de los insumos sintéticos y el embate de las plagas devastadoras como la roya, erosionó la vitalidad económica del minifundio campesino en la Sierra Norte. En Zapotitlán de Méndez, la crisis del grano no provocó una disolución comunitaria automática, pero sí forzó una reestructuración acelerada de sus estrategias de reproducción social, donde la migración y la terciarización de la economía local asumieron un papel determinante. Ante la imposibilidad de sostener la economía doméstica exclusivamente mediante la producción agrícola, la población totonacu recurrió a la movilidad laboral transregional hacia centros urbanos como Puebla y la Ciudad de México, y de forma creciente hacia los Estados Unidos. Lejos de significar la ruptura definitiva con el territorio de origen, la migración funcionó como un mecanismo de oxigenación financiera. El flujo constante de remesas se destinó a la capitalización de la vivienda, el financiamiento de las fiestas patronales y el sostenimiento de las parcelas milperas y cafetaleras en pausa. La tierra, aunque menos rentable en términos monetarios estrictos, conservó su valor simbólico y patrimonial como ancla de adscripción comunitaria. A la par de estos flujos migratorios, el municipio inició un proceso de reconversión económica enfocada en el sector de servicios mediante la puesta en valor de su patrimonio natural. En este escenario, las formaciones karcísticas de la región cobraron un protagonismo inédito con la apertura y promoción turística de las Grutas Carmidas. Descubiertas accidentalmente a principios del siglo XX por Miguel Carmona y bautizadas en su honor, estas cavernas subterráneas, recorridas por un río interno y caracterizadas por sus imponentes galerías de estalagmitas y estalactitas, pasaron de ser espacios periféricos en la geografía productiva a convertirse en el catalizador principal de la economía terciaria municipal. Este giro hacia el ecoturismo y el turismo de aventura representó una mutación profunda en la relación entre la comunidad totonaco y su entorno material. El paisaje subterráneo y la cuenca del río Zempoala, antes vinculados a la recolección, la extracción de la cal o la cosmovisión sobre los espíritus del agua y el inframundo, comenzaron a ser integrados en los circuitos del capitalismo de naturaleza. La belleza escénica y el patrimonio geológico se transformaron en activos económicos trazables, atrayendo visitantes regionales y nacionales y reorientando la fuerza de trabajo de las jóvenes generaciones hacia el comercio. La conversión de los bienes comunes en atractivos turísticos no constituye un proceso inocuo. Implica una profunda reconfiguración de las relaciones simbólicas y materiales que la comunidad totonacu ha mantenido en su territorio.
En términos de David Harvey, la turistificación del territorio puede interpretarse como un ajuste espacial que convierte al valor de uso del paisaje, el espacio de trabajo, la recolección y la ritualidad en un valor de cambio destinado al consumo exterior. Al analizar las dinámicas cotidianas de Zapotitlán de Méndez, la mirada resulta más compleja que una simple dicotomía entre aculturación o pureza originaria. Por un lado, la terciarización de la economía impone tensiones evidentes sobre la transmisión lingüística y las instituciones comunales. En la interacción constante con el turismo, el castellano se reafirma como la lengua exclusiva del prestigio económico y la comunicación con el visitante, intensificando el riesgo de desplazamiento generacional de Totonaco entre las y los jóvenes que se insertan en la economía de servicios. Asimismo, la lógica individualista del trabajo asalariado en el sector turístico entra ocasionalmente en conflicto con las obligaciones comunitarias no remuneradas, tales como las faenas para el mantenimiento de las estructuras locales o la participación en el sistema de cargos religiosos. Por otro lado, la comunidad ha demostrado una notable capacidad de agencia para evitar la disposición absoluta de sus recursos. A diferencia de otros destinos de la Sierra Norte donde grandes capitales corporativos externos han monopolizado la infraestructura turística, en Zapotitlán la prestación de servicios, el guiamiento en las cavernas y la venta de alimentos ha permanecido predominantemente en manos de familias y cooperativas locales. De esta manera, el turismo es apropiado como una fuente de ingresos y como una trinchera de retención territorial. Permite a las nuevas generaciones permanecer en el municipio sin verse forzadas a la inmigración definitiva. La significación de la naturaleza y de ciertos elementos culturales para el visitante se convierte paradójicamente en el recurso económico que financia la continuidad de la vida comunitaria en el territorio ancestral.